El segundo sermón tiene el título El justo por la fe vivirá. Solamente el nombre Habacuc, o sea, el libro profético se llama Habacuc y la palabra Habacuc significa el que abraza. Pero no significa el que abraza en un aspecto romántico. No es la idea, sino en el sentido de consolar. Usted puede abrazar a alguien, pero no le consuela con solo abrazarle, simplemente lo abraza. Y solo sería un abrazo físico y no produce nada en la persona que es abrazada. Pero Habacuc significa el que abraza para consolar. En otras palabras, el libro de Habacuc es un libro de consolación. Y es un libro que va a consolar a un pueblo, llámese Judá, a un pueblo que va a ser castigado. Y va a ser castigado muy fuerte. Va a ser castigado porque se lo merece. Dios es quien está castigando. Y cuando Dios castiga, es un castigo justo. Diríamos, es un juicio justo. ¿Están de acuerdo? Dios, cuando castiga, su castigo es justo. Y de alguna manera es como que Habacuc abraza, por decirlo así, a Judá. Pero ese abrazo para consolarle porque viene juicio de Dios. A veces un padre puede decirle, hijo, déjame abrazarte para consolarte, pero te quiero consolar porque te espera un castigo. Generalmente estamos acostumbrados a disciplinar sin abrazar. O sea, ¿cómo pretende que lo abrace si lo que merece es una tunda? Bueno, así somos nosotros. Después de que castigamos, al último hay dolor y entonces abrazamos. De ver que castigamos a un hijo, se lo merecía, pero lo último, hasta le pedimos perdón por el castigo, pero lo merecía. Entonces, Habacuc va a abrazar a un pueblo que va a ser castigado y lo va a consolar con una palabra muy fuerte, pero a la vez una palabra que trae consolación. Son solo 3 capítulos. Y lo otro importante, déjeme hacerle un repaso del sermón pasado. Amós, el profeta Amós, no tiene que buscarlo. Amós fue el profeta que Dios utilizó para predicarle, profetizarle al reino del norte. Y digo el reino del norte porque ya el pueblo de Israel se ha dividido en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Y Amós específicamente es un profeta que Dios utiliza para hablarle al pueblo del norte acerca del juicio que vendría por causa de la injusticia, del pecado que había. Eso se cumple en el año 722 con Asiria. Asiria arrasó al reino del norte. Y aquí, 130 años después de haber sido destruido Israel, llámese el reino del norte, Israel. 130 años después es lo que dura Judá. Años más. O sea, Dios tuvo una misericordia mayor por Judá. Judá, Dios le permitió vivir 130 años más antes del castigo. Y aquí está el reino de Judá ahora.
culpable de los mismos delitos que el reino del norte. Injusticias, opresión a los pobres, no se cumple la ley. Y Habacuc es testigo, y el libro de Habacuc dice que Dios le permite ver justamente esa injusticia que hay en su nación, en su pueblo. Y él está sorprendido de ver que en su contexto, como Habacuc, en su contexto religioso, Habacuc sabe que el Dios que él tiene es un Dios que siempre, el Dios de la Biblia, siempre ha castigado el pecado. Siempre. No lo va a castigar solo hasta el final, lo hará en el juicio final, pero siempre lo ha sido. Desde capítulo 3, usted puede leer la caída del hombre, la desobediencia, donde el hombre no cumple. Y usted sabe que es lo que se llama la caída, Génesis 3. Dios los castigó, juicio de Dios. Entonces Dios a través de la historia ha estado juzgando las naciones. Es Dios quien ha ido permitiendo en la historia hacer que sucedan acontecimientos, pero Dios está detrás de todas las. Dios siempre ha derramado juicio, pero a la vez con misericordia. Y ahora aquí se encuentra Judá. Y prácticamente Habacuc recibe una visión en base a sus preguntas interrogativas a Dios. O sea, el libro de Habacuc surge no tanto como los otros profetas que dice así, vino la palabra de Jehová, el profeta tal, y le dije, ve a tal pueblo y de tal cosa. No, Habacuc no es así. Habacuc es el resultado de un hombre de Dios, llámese Habacuc, profeta, que está preocupado de ver de que, ¿por qué no es castigado el que hace lo malo? ¿Dónde está Dios en medio de la injusticia que hay? La pregunta que hacíamos hace 8 días de que hoy nos hacemos lo mismo hoy. Vivimos en un contexto donde vemos maldad por allá, maldad por aquí, y la gente mirando maldad por todos lados, violencia, guerra. Es el mundo en que vivimos hoy. Y nosotros evangélicos cristianos orando, Señor, que se acaben las guerras, pero no se acaban. Señor, que se acabe el hambre allá, pero no se acaba el hambre. Señor, que todos los narcotraficantes los agarren. Y cada vez aparecen más narcotraficantes. Viven entre el pueblo nuestro y todo. O sea, la maldad aumenta. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está nuestra oración? ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que a Dios no le importa? ¿Y cuántos de ustedes tienen oraciones sin respuesta? No tiene que levantar la mano. Yo sé que usted la tiene. Y quizás en su misma familia, Dios, tanto te he pedido que mi hijo se convierta y nada. Señor, mi hermano, tanto que he orado y ayunado y nada. Oraciones sin respuesta. Esa es la realidad en el mundo que vivimos hoy. Habacuc, por eso el libro comienza así. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo deberé de orar? Nada sucede. Solo veo rencillas, pleitos. Y entonces, por eso dijimos hace 8 días de que Dios está planeando una respuesta. Bueno, quizá no tiene que planearla, Dios sabe todas las cosas. Pero Dios tiene un plan bien definido. Habacuc no lo sabe. Pero como Habacuc es esa persona que perseverante sigue orando, Dios le trae una respuesta. El problema es que la respuesta que Dios le da a Habacuc lo mete en una bronca mayor. Porque Habacuc sabe en su contexto de que
si yo soy malo, alguien que es bueno es el que debería de castigarme. Y por eso entre los evangélicos somos así. Usted es el que me va a corregir a mí. Y le decimos, no. Usted como vive, usted me va a corregir. Y no aceptamos la corrección de esa persona. Creemos en nuestro contexto que el que me va a corregir a mí debería ser mejor que yo. Justamente Habacuc se da cuenta. Dios le dice, mira Habacuc, voy a hacer algo tan asombroso, tan espectacular, tan increíble, que todo Judá se va a quedar asombrado, y te incluyo a ti. Van a quedarse asombrados porque el plan que tengo es que yo estoy detrás, y aquí es donde entra la historia. Justamente en esa época, un reino poderoso va a ser, se está apenas levantando. Los caldeos están levantándose porque el imperio poderoso en esa época era Asiria. Y los caldeos comienzan a levantarse y Dios le dice a Habacuc, y yo estoy detrás de que ellos se levanten. O sea que Dios es el que está detrás de que Babilonia, así son los caldeos, Babilonia, se levante con un propósito. Además de conquistar reinos para que venga e invada a Judá. Dios está detrás de eso. Y entonces Babilonia es cruel, violenta, sin escrúpulos, sin misericordia, con más maldad que cualquier nación. Entonces Habacuc dice, Dios, está bien, somos una nación que hemos pecado, somos un pueblo que hemos pecado, pero ¿cómo es posible que tú utilices a alguien que es peor que nosotros para que nos castigue? Y eso Habacuc no lo puede asimilar. Porque se le cae todo el trasfondo religioso que tiene. Que los buenos son los más buenos deberían de castigar a los más malos. Y aquí Dios va a usar a un imperio más malo, más violento, más cruel para castigarles. Y su segunda, ¿por qué? Porque el libro de Habacuc revela la soberanía de Dios. Y entender la soberanía de Dios es entender que Dios actúa como Él quiera actuar. O sea, que Dios no está dispuesto ahí para que usted y yo le digamos a ese Dios cómo tiene que obrar. El error de las oraciones nuestras muchas veces. Dios, yo te pido que hagas tal cosa. ¿Te das cuenta? Usted no le dice a Dios que haga, usted le dice a Dios qué tiene que hacer. Dios, yo necesito que me aumenten el salario, así que ahí toca al patrón. O sea, usted ni siquiera le está preguntando a Dios nada. Dios, dile. Nuestras oraciones siempre es decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y es más, si no lo hace, nos resentimos. Nos vamos de la iglesia. Dejamos de tener el devocional. ¿Y yo para qué busco a Dios si Dios no me contesta? Y de por sí yo no veo nada. Ese es el contexto en que se encuentra el libro de Habacuc. Pero también el libro de Habacuc no solo narra el levantamiento de Babilonia, sino que también Dios dice, esos soberbios, así los trata Dios a los babilonios caldeos, son orgullosos y soberbios. Y yo, dice Dios, los voy a destruir después. O sea que Dios dice, van a ser mi instrumento, pero también los voy a destruir a ellos. Ese es Dios. O sea, Dios no está salvando a Babilonia por lo que está haciendo con el pueblo de Judá. No. Simplemente va a ser un instrumento. Y por eso, hermanos, si usted entendiera la soberanía de Dios, Dios revela de que Él pone hombres y pone los hombres a gobernar en el mundo los que Él quiera. Y no los que el pueblo elija. Es que el pueblo lo eligió. No.
El pueblo no elige nada. La historia es de Dios, no de los hombres. Lo que pasa es que Dios, Beatan es así. Yo no sé por qué lo digo, pero siempre la gente que se guía por la razón, que es uno de los errores de la gente, guiarse por la razón. La razón no es lo correcto, es que tenemos que creer por fe lo que Dios dice. Porque esa es nuestra razón, va en contra de lo que Dios dice. El hecho es que las encuestas de hace unos meses atrás no eran favorables a Trump. Dije bien Trump. Y si no, pues ustedes saben que yo soy... El hecho es que él no tenía ninguna posibilidad, de acuerdo a las encuestas de la razón de los hombres. Y cuando termina, todo el mundo sorprendido. ¿Cómo es posible? Hasta Miami perdió. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y aquí en este estado era de nosotros. Según los demócratas. Lo que ellos no saben es que Dios toca la voluntad de los hombres para que ejerzan su voto. Y que quedó de presidente fue que Dios quiso que estuviera. Bueno o malo, punto. Eso no es su problema ni mío. Dios sabe controlar todas las cosas. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros. Somos tan brutos que creemos. Y entonces vienen los políticos y nos venden. La historia la define Dios, no los hombres. Usted quiere seguir siendo político, séalo. Pero usted debería ser cristiano, fundamentado en la palabra de Dios. Que tenemos vivir un país donde vamos y ejercemos el voto, sí, claro, vaya. Eso no es el problema. Es que saber de que usted dice, bueno, yo voy a marcar aquí, pero Dios, tú defines quién es. Y ya. Por eso cuando la Biblia dice, oremos por los hombres que están en eminencia, Dios no da nombre ni apellido, simplemente los que estén en eminencia y punto. Y el que esté en eminencia hay que orar, le guste a usted o no le guste, simplemente se ora. Pero nosotros a veces, en nuestro razonamiento humano, queremos hacer que nosotros podamos cambiar la historia. Y esa es la propuesta de los hombres, cambiemos la historia y todo. No. Dios ha escrito la historia. Entonces, hoy, en esta mañana, en el capítulo 2 del libro de Habacuc, cuando Habacuc reconoce que a pesar de que no lo entiende, él acepta que su Dios es Dios y que es un Dios santo. Y acepta de que Dios tiene control de las cosas. Y eso que sentía Habacuc debe ser lo suyo y lo mío. Dios, tú tienes el control de todas las cosas. No solo Habacuc tiene que decirlo, usted y yo también. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada que se salga de la mano de Dios. Entonces cuando Habacuc recibe, él toma una decisión importante. Hermano, cuando usted no entienda algo, cuando usted no esté seguro de una decisión que tiene que tomar, repose y ore. No debería tomar ninguna decisión apresurada, debería esperar. Y por eso el capítulo 2 comienza así, diciendo a Habacuc, estaré en mi puesto de guardia. Y además, y sobre la fortaleza me pondré. Y dice, velaré para ver lo que Él, hablando de Dios, me dice. Y además dice, y que he de responder cuando sea reprendido. El lenguaje que usa aquí Habacuc es el lenguaje de un atalaya. Los atalayas eran personas que generalmente las ciudades tenían atalayas en la entrada de las ciudades, hacían como una torre muy alta. Y ahí se subía una persona para vigilar todo lo que podía acontecer viéndolo desde muy lejos. Habacuc se va ahí para esperar que Dios le responda. O sea, el libro de Habacuc son preguntas y respuestas. Es un diálogo entre Dios con Habacuc. Y cuando yo les dije hace un rato que el libro de Habacuc es un libro de consolación,
Justamente, mis hermanos, cuando Habacuc se da cuenta de lo que va a suceder, él también entiende que Dios es fiel a su pacto y que Dios no está hablando de aniquilar a Judá, sino de castigar. Aniquilar significa destruirlo completamente, y Dios no va a hacer eso. Dios va a castigar tremendamente a Judá, su templo va a ser destruido, los siembros van a ser eliminados. Dice a Habacuc que cuando vengan los caldeos babilonios pasarán como un huracán. Y usa esa palabra, huracán. Y cuando usted y yo entendemos lo que hace un huracán, es increíble cómo queda todo. No queda nada. Eso hizo Babilonia con Judá. Lo barrió. Y por eso no estamos en capítulo 3, por eso el capítulo 3, parte de la consolación, de perseverar. Lo único que le queda a Habacuc es consolar a su. Miren, muchachos, aquí lo único que vale es que vivamos por fe. Que a pesar de todo lo que hay, vivir por fe significa creerle a Dios de que lo que está haciendo está bien. Aceptar de que su juicio es correcto. Y hay que aceptarlo por fe, porque mi razón dice que ¿por qué? No se trata de razonar contra Dios, es Dios. Tú eres Dios. Y todo lo que tú haces está bien. Eso es fe, en creer de que ese Dios todo lo que hace está bien. Y entonces Habacuc, por eso el texto en esta mañana es: el justo por la fe vivirá. O sea, la manera de consolar a Judá es: creámosle a Dios, y dice, y no moriremos. O sea, Dios en medio del castigo que va a ser para preservación, va a ser para enseñarnos, va a ser para corregirnos. Y mis hermanos, por eso es que a veces la disciplina a nadie le gusta, ni los castigos, pero no hay la mejor manera de aprender cuando somos castigados. Es que cuando usted castiga, cuando usted da premios de lugar de castigo, por eso usted no logra nada con sus hijos. Cuando usted cambia su veredicto, mejor le compro el helado para que no llore. Ya usted, Dios no es así como nosotros, que da un helado para que alguien se calme la disciplina. No, Dios lo deja que llore. Porque Dios sabe que esa disciplina es para bien después. En el presente no está bien, pero lo será en un futuro. Y Dios está pensando no en aniquilar a Judá, sino en castigarle, reprenderle. Y va a usar a los babilonios para eso. Y por eso usted tendría que leer el libro de Daniel, para entender la historia de lo que sucedió cuando vino Nabucodonosor y llevó cautivos a los jóvenes, y los demás fueron llevados a Babilonia. Y comienzan los lamentos, y tiene que leer el libro de Lamentaciones para ver lo que pasó ahí. Pero Habacuc quiere estar delante de Dios, y entonces mire lo que dice, versículo 2. Entonces el Señor me respondió, dice Habacuc, me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas. ¿Y cuál es la visión? Justamente lo que Dios le está diciendo que va a hacer con los caldeos en contra de Judá. Y escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. O sea, no hay tiempo de nada. Los libros proféticos siempre hablaban de un juicio, pero después venía una parte de que Dios decía: si se arrepiente mi pueblo, como se sucedió con Jeremías, con Isaías, con Ezequiel. Si ustedes se arrepienten, dice Dios, yo detendré el juicio. Pero aquí no hay nada de arrepentimiento. Aquí no hay opción, no hay tiempo ya. O sea, es algo que va a ocurrir y no hay oportunidad de nada. Por eso la profecía de Habacuc es completamente él diciéndola, y muy poco tiempo después va a suceder. No hay tiempo de nada. Por eso, mira, escríbela para que la lea corra, lo único que le queda. Y por eso dice así: grábala en tablas para que la lea corra. Y le dice el versículo 3:
Porque si aún, porque si aún la visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará. Dice, aunque tarde, la gente dice, no pasó nada. Así vive la gente, ¿viste? Predicadores, solo decir que Cristo viene, mentira, nunca viene. Hay gente que anda diciendo, no somos evangélicos. No, hay gente que nos ve así, locos. Solo está diciendo que Cristo viene. Y por eso cuando Él venga, no va a mandarle en WhatsApp, vengo mañana a tal hora. Olvídelo. Olvídelo. Dice así, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. La razón de nuestra vida cristiana sin fruto es un resultado de nuestro razonamiento. Y el problema de mucha gente es que vive por su razón, razonando. No. Ya los analistas dijeron de que no va a pasar nada. Cuando Noé hablaba del diluvio, nadie le creía. Está loco Noé, si aquí nunca ha llovido. Y todavía este loco dice que un diluvio. Y Noé está en la misma condición, pero él no está razonando en que nunca ha llovido, no. Él está creyendo y eso significa fe. El justo por la fe vivirá. O sea, Noé está creyéndole a Dios, no le importa lo que diga la gente y comienza a construir una arca simplemente porque le creyó a Dios. Para Noé creerle a Dios era suficiente, no había nada. Hoy la gente razona y por eso muchos no se arrepienten. No. Cuando Hitler inició lo que inició, los que razonaban decían, no, Hitler no va a hacer nada. Ese es su razonamiento. Pero estaba definido lo que iba a suceder. Escuche bien, mis hermanos. Vivir por fe es creerle a Dios. Usted no tiene por qué cuestionar a Dios. Simplemente a Dios se le cree. Y por supuesto usted lee Hebreos capítulo 11 y se lo sabe de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, confesamos eso, pero sigue la gente razonando. Es que yo no estoy de acuerdo con eso. La gente razonando. Y Dios dice en el versículo 4, he aquí el orgulloso. En él su alma no es recta. Y por supuesto los versículos que siguen, lo he preparado un sermón aparte que serían los ay que va a hablar aquí. Aquí el orgulloso es nada menos una referencia a los versículos que siguen hacia la Babilonia. Si hubo algo que identificó en la historia a Babilonia, fue su soberbia y su orgullo. Así se identifica a Babilonia, con soberbia. Y la soberbia es todo lo que sale de mí hacia afuera. Mientras que la fe es todo lo que yo puedo decir de Dios hacia mí. De mí hacia afuera no tiene que haber nada. Pero la soberbia es un problema interno en el hombre. Y la soberbia, el orgullo. ¿Dónde está el orgullo, mis hermanos? Déjeme decirle que está en toda clase de formas. Está en el hombre rico, orgulloso de lo que tiene. Orgullo y soberbia. Pero también está en el pobre, orgulloso de su honor en tener menos.
Pero también el orgullo está en el hombre talentoso, en el hombre orgulloso de lo que puede hacer. Pero también el orgullo está en el hombre religioso, orgulloso de su religión. Pero también el orgullo está en el incrédulo, orgulloso de su incredulidad. Está en el hombre establecido, orgulloso de su lugar en la sociedad. Está en el hombre erudito, orgulloso de su inteligencia, de lo que ha aprendido. El orgullo está en todos lados. Si hay un pecado que es universal, es el orgullo. ¿Dónde no ha de hallarse el orgullo? Casado entre los más grandes y más nobles en el mundo, allí lo encontrarás. Y luego ve a buscarlo entre los más pobres y los más miserables, y allí lo hallarás también. Así es el orgullo. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos de un pordiosero, como en la túnica de un príncipe hay orgullo. En una ramera puede ser tan orgullosa como una modelo. El orgullo siempre estará. Y es bienvenido a quien quiera que le dé alojamiento. El sabio predicador Spurgeon dijo: ¿habrá algún hombre en cuyo corazón el orgullo no esté al acecho? La respuesta es no. ¿Habrá algún hombre? Mis hermanos, todos los que estamos aquí en esta mañana, el orgullo está al acecho de nosotros. Aunque usted diga que no, no tiene que decir que sí. El orgullo está detrás de todos los que estamos aquí. Ni tenemos que pedirle ningún amén tampoco. El orgullo cabalga, está ahí presente en todos los que estamos aquí hoy. Una vez, un hombre vino del gran predicador John Bunyan. Ya saben que si digo mal, les perdona. Después del sermón, y le dijo que había predicado un muy buen sermón. Entonces le dice Bunyan: llegaste demasiado tarde, le contestó Bunyan. El diablo me lo dijo, que antes de que me bajara del púlpito ya el diablo me lo había dicho. Y carga que sos. Satanás le puede decir al hermano que ora que se enorgullezca de su habilidad para orar. El hermano que crece en cuanto a su crecimiento, y aún el hermano humilde que se enorgullezca de su humildad. Una persona llena de soberbia porque se cree que es humilde. Del otro lado del orgulloso, dice el versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. En el contexto de Abacú, el justo son los oprimidos. El contexto justo que usa Abacú aquí en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le va a dar un mayor realce hablando de la justificación por la fe. En el libro de Hebreos se le va a hablar acerca de lo que es entender la fe. Justamente la fe, el justo por la fe vivirá. Y por eso Abacú les dice: miren muchachos, lean la visión. Tenemos que tener fe de que no vamos a morir ni vamos a ser aniquilados. Porque a veces nuestra fe, hermanos, es evitar que ocurran los juicios. ¿Me explico? Somos muy dados a decir: un huracán se está formando. Hay que orar. ¿Para qué? Para que ese volcán Turrialba no explote. Es nuestra manera de orar. Escuche. Pero Dios es, y Él sabe lo que tiene que hacer con el volcán Turrialba. Nosotros lo que tenemos que aceptar, Dios, que nuestra fe en ti
se pueda mantener a pesar de las cosas que pasan. Porque si hay algo que el diablo quiere destruirle a usted, es la fe. Si hay una guerra espiritual, mi hermano, que la iglesia está peleando todos los días, es mantenerse en la fe. Porque muchos están desertando la fe hoy. Y por eso Efesios, cuando habla, dice que resistamos en el día malo, para cuando pase el día malo, usted se mantenga firme. No es que desaparece el día malo, no. Es que cuando venga, usted diga, y termina la situación, mi fe se mantiene. Porque justamente, hermanos, quisiéramos eliminar todas las cosas negativas que hay. No. Por eso la iglesia hace un tiempo para acá orando para que la ley, leyes sobre las uniones de igualdad de hombre con hombre y mujer con mujer. Ay, que esa ley no se dé. No, ¿qué importa que se dé? Lo importante es que su fe en lo que dice la palabra se mantenga, mi hermano. Porque muchos han dejado la palabra de Dios como fundamento y han abrazado lo racional que hoy dice la gente que debería ser lo correcto. Las leyes de los hombres no es lo correcto. La palabra de Dios dice lo que es correcto. Y esa es nuestra fe. Lo dice la palabra de Dios. El razonamiento humano en su filosofía dirá y convencerá a muchos. Pero eso no estamos para eso. Estamos para creer lo que dice la Biblia. La palabra de Dios. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Me gusta la historia de Martín Lutero. Porque si hay una lucha hoy en la vida cristiana, es o vivimos según la fe o vivimos según la razón. Usted habla con personas, bueno, es que yo pienso que eso no es así. Ese es el problema. Es que razonando bien, no, usted no tiene que razonar nada. Dios ha dicho. Y la palabra de Dios es un sí y es un amén. Esa es la palabra de Dios. Pero Martín Lutero en su vida religiosa tenía bien en su razón, estaba bien convencido en su razón. Entonces la historia dice así: antes de su audaz declaración de la verdad del evangelio, Martín Lutero era un monje agustino. Siendo monje, él fue a un peregrinaje hacia Roma y mientras cruzaba los Alpes, él se sintió enfermo hasta morir. Mientras él estaba recostado y enfermo, él sintió una gran confusión, tanto física como espiritualmente. Y un versículo que justo le acababa de tocar le vino a la mente: mas el justo por la fe vivirá. El de Habacuc 2:4. Cuando Lutero se recuperó, él fue a Roma e hizo las cosas de turista que hacían todos los peregrinos. Dice que un día llegó al templo San Juan de Letrán, donde había una escalera, no una escalera tipo de subirse a un techo, sino unas gradas, una escalera así, de la cual se decía que era el pretorio de Pilato, se decía. Era la costumbre de los peregrinos el subir estas escaleras, pero nunca a pie. Ellos de manera dolorosa subían cada escalón de rodillas, diciendo las oraciones y besando los escalones donde se pensaba que había caído la sangre de Jesús. Se pensaba, razonamiento. Lutero llegó a este lugar y comenzó a hacer justamente lo que hacían todos los peregrinos, porque el Papa prometió una indulgencia a todos los que subieran las escaleras de rodillas y dijeran las oraciones. Claro, había que hacerlas, ¿no? Mientras hacía esto, Martín Lutero recordó las palabras de Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. Se dice que cuando él recordó esto, se detuvo, se levantó, bajó y se fue directo a su casa en Alemania. Algunos dicen que la reformación comenzó en esas escaleras. Mis hermanos, la razón no es el fundamento de nuestra fe.
La razón no. Es creer lo que dice la palabra. Martín Lutero tenía todo el dogma establecido en su razón, pero leyendo a la palabra, escuchó: más el justo por la fe vivirá. Y eso fue el cambio completamente. Hermanos, somos llamados a vivir por fe nada más, solo por fe. Algunos cristianos viven por devociones, algunos cristianos viven por obras, algunos viven por circunstancias, algunos viven por sentimientos, pero sin fe. Si volvemos al texto de Habacuc, el juicio de Dios es inminente. Pero cuando nosotros vemos un juicio, y quizás hasta aplaudimos de que va a ser castigado Judá por su pecado, pero pensemos en el fin de los tiempos para decir algo hacia nosotros. ¿Qué es lo que traerá vida en lugar de muerte en el juicio final? Quizás muchos no se preguntan esto. Viven un ensueño. Pero si algo usted y yo tenemos que estar apercibidos, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, está decretado que muera una vez y después de esto viene el juicio. Romanos 2:5 dice, aquellos que se resisten a Dios están acumulando ira para sí mismos en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, yo he pasado de lo que le pasó a Judá a una realidad. Hoy, mis hermanos, va a haber un juicio escatológico, final, que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y ahí no es Judá el que estará presente, estaremos usted y yo. O sea, usted ahorita habla, y estoy yo hablando de la historia de Judá, real, no una fábula. Mas ahora usted y yo, la palabra de Dios nos dice a nosotros hoy, la palabra profética, sin ninguna duda profética, lo que dice la palabra es que viene Cristo una segunda vez. Y que usted y yo, Judá tenía que leer la tablilla y correr, a ver, escapar de eso. Mas ahora, ¿usted qué va a hacer? Y le hablo a usted ahora. Olvidémonos de Judá. Viene juicio. Va a haber un juicio real. Y tenemos que concordar con la Escritura. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Hechos 17:31. Por lo tanto, en esta mañana yo le insto a preguntarse, ¿ganaré mi vida ante un Dios santo si muriera esta noche? ¿Estoy listo para comparecer en la corte divina y escuchar al juez dar una sentencia eterna para mí? Solo habrá dos veredictos en ese día. Y uno o el otro se le dará a cada persona, ya sea condenación o justificación, infierno o cielo, muerte eterna o vida eterna. Y si queremos saber, hermanos, cómo estar listos para ganar su vida ese día, Habacuc 2:4 sigue siendo la palabra: más el justo por la fe vivirá. Pero usted no puede escapar de ese juicio sin Cristo. Y por eso, una de las cosas que dijo Habacuc acerca de ese juicio correcto fue esto, en Habacuc 1:13. Muy limpios, dijo Habacuc, son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. O sea, va a haber juicio. Y la única manera de escapar es la fe. ¿La fe en qué? En la misericordia de Dios. Y por eso Habacuc 3:2 dice, en la ira Dios
acuérdate de tener compasión. Y sí, hermanos, estamos en la época de la compasión de Dios. El camino bíblico es vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y así estaba bien metido Habacuc diciendo, Señor, no solamente yo voy a proclamar la visión, el justo por la fe vivirá. Y seremos castigados, algunos preservados, pero lo único que nos sostiene es la fe. Creerte a ti, Dios. Y tenemos, hermanos, que creerle a Dios. Por eso Pablo dijo, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Y eso es fe. Significa vivir por fe, adoptar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella. Sencillamente porque es la palabra de Dios. Simplemente eso. Significa creer en lo que Dios ha dicho precisamente porque Él lo ha dicho. Aquí no es Habacuc quien está hablando, hermanos. Escuche. Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, recibe una visión y la inspiración del Espíritu Santo es escríbela. Pero realmente es Dios quien está escribiendo. Si algo usted tiene que tener claro en su devocional cuando usted abre la Biblia y vas a leerla, es Dios te está hablando a ti cuando abres la Biblia. ¿Estará correcto Habacuc aquí? Tienes derecho a dudar. Pero tienes que acercarte a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Es Dios hablándonos. Y su devocional cambiará. Cuando usted se pregunta a Dios, ¿qué me estás diciendo aquí en este texto a mí hoy? Dios, ¿qué me estás hablando a mí hoy aquí? Nosotros la leemos por leerla. No sabemos de qué Dios está tratando con nosotros. Cuando usted lee capítulo 11, la famosa lista de los héroes de la fe, ¿creyeron la palabra de Dios? Sencillamente. Puede imaginarse un Abraham saliendo de Ur, siendo rico, teniendo todo, y que Dios nada más le dice, vete de aquí. Y él miró los bienes. Yo estoy muy bien aquí. Aquí lo tengo todo. Pero sencillamente, Abraham le cree a Dios y sale de su tierra. Simplemente le creyó a Dios. Y creerle a Dios para él significaba de que todo lo que él tenía no era tan importante como Dios. Y Dios tiene que ser lo más valioso que tú y yo tenemos, mis hermanos. Cuando Abraham tomó a Isaac, su hijo, y lo subió al monte Moriah, ¿por qué? Porque estuvo a punto de sacrificarlo. Sencillamente porque Dios le había dicho que lo hiciera. Hermanos, el justo por la fe vivirá. Nuestra consolación, hermanos, de nuestra fe y un Dios que tenemos, es que usted tiene que estar plenamente seguro. Dios, todo lo que tú haces está bien. Y por eso la oración que hemos tratado de enseñarnos a nosotros mismos es, Señor, yo te pido tal cosa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso es aceptar a Dios como Dios, en que Él actúa y hace como Él quiera. No está sujeto Dios a que Dios te diga, a ver, Roberto, decime qué crees que te haga. Esa es la propuesta de muchos predicadores hoy. Vengan, pídenle a Dios lo que quieran. Vengan, pacten con Dios y pídanle lo que quiera.
Dios no es así. Dios enriquece al que Él quiera enriquecer. Así es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que castiga el pecado, hoy, en el presente, y hay un castigo que será en el juicio final. Y muchos están siendo castigados hoy por sus malas decisiones, por no haber buscado consejo, por no ir a pedir una ayuda, y hoy están sufriendo juicio en la consecuencia por no obedecer y pedir consejo. Pero hay un juicio final. Tantas veces hemos dicho, hermano, pida consejo. Vaya a la palabra de Dios, medite lo que Dios ha dicho. Si Dios lo ha dicho, se cumplirá. Y lo vamos a creer por fe a ese Dios. El único que nos puede motivar, hermanos, y mantener en la fe, creerle a Dios. No importa lo que digan las personas. Mas el justo por la fe vivirá.